Dualde, ¿por qué la obsesión de este gobierno, no sé, de este gobierno, un diagnóstico que lo miro a Nacho porque es el que tiene una posición, de un sector del gobierno con la reforma judicial que a todas luces cayó mal? Digamos, pocos proyectos caen tan mal en tantos lugares, ámbitos académicos, universitarios, de los abogados, de los jueces, de los fiscales. ¿Por qué esta obsesión? Y porque es un error gravísimo que comete el gobierno, agarrando para el otro lado. En vez del lado de los consensos, entienden que pueden imponer cosas porque tienen una mayoría exigua. Gravísimo error. No se puede gobernar así. Y te escuchaba, vos sabés que en la Argentina más o menos el 13% de la gente cree en la política. 13%. Lo que está mejor es Uruguay y Costa Rica con 20%. Está en el nivel más bajo la gente en la creencia de la política y tiene razón la gente. Tiene razón la gente. Ahora, ¿cómo? Yo no digo solucionarlo de golpe, pero por lo menos hay que juntarse y tener 3 o 4 objetivos básicos nada más y pensar en un capitalismo productivo. Y no se habla de eso. No parece. A ver, yo hablaba de la reforma judicial para Enrique y para Dualde y para la mesa. Esto pasó en las últimas horas en lo que parece ser el proyecto más importante del gobierno. Reforma judicial, la otra grieta. No, lo que yo percibo es que esta reforma judicial ha caído directamente en las fauces de la grieta. La forma hay que cuidarla. Primero, es una reforma que ha sido impuesta sin pedir a los partidos políticos que convoquen a sus representantes. De los 48 opositores, 27 opinaron en contra. Es imprescindible una reforma judicial. Ya quedó demostrado en el gobierno anterior de Néstor y Cristina. Si no hay reforma judicial no podés gobernar. A ver, no hay ninguna duda de que la justicia necesita muchos cambios. No creo que sea el momento, no creo que sean las corridas y definitivamente un cambio tan profundo como este requiere consensos. No sirve hacer las cosas con un voto más. Pareciera que hay sectores que quieren defender a la justicia federal tal cual está. No es que es un parecer, me parece que hay claros intereses, así como está el estado del Poder Judicial, me parece que está bárbaro. Esta es una operación que yo califiqué como una carnicería, que lo que busca es descabezar al Poder Judicial. Está claro que no es oportuno, no entendemos cómo, cuando hay un montón de cosas que tienen que debatir los representantes del pueblo, estemos hoy discutiendo una llamada reforma judicial, que es una más. Es posible que se necesite una reforma, pero ¿esta es la reforma que se necesita? Yo creo que no. Ahora, ¿me disculpás? Sí, claro. ¿Vos sabés lo ridículo que suena que piense que va a haber elecciones? Es ridículo. ¿Cómo que piense que va a haber elecciones? No va a haber elecciones. ¿Cómo no va a haber elecciones? ¿Y por qué va a haber elecciones? Porque el año que viene hay elecciones. ¿Hay elecciones? Sí. Hay paso y tenemos un récord que ahí primero nosotros. La gente no lo sabe o no lo lee o no se olvida. Hemos, entre el 30 y el 83, 14 dictaduras militares. 14. Sí. Presidentes militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América porque no conoce lo que está pasando. Pará. O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático, cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, sabemos lo que es Bolivia, sabemos que Chile... no sabemos quién, porque son las redes y los movimientos han puesto de espalda al gobierno y queda nada más que como factor de poder los carabineros como antes y el ejército, en todas partes. Entonces, no va a haber elecciones, porque no se puede seguir así. Es una barbaridad. Para que haya elecciones, tiene que ser una elecciones consensuada, tenemos que borrar todas estas cosas que no sirven para nada, que van por el camino opuesto de los consensos y de los acuerdos. Pero usted está haciendo una metáfora de que no va a haber elecciones. Una convicción. ¿Pero cómo no va a haber elecciones, doctor? ¿Se cae el sistema? No se puede caer. ¿Vos te crees que no se puede caer? ¿Cuántas veces se cayó? 14 veces estoy diciendo. ¿Pero usted ve riesgo de que se interrumpa el sistema? Pero por supuesto. ¿Pero por qué no va a haber elecciones? No va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. 14 en 53. ¿Pero usted dice que Alberto Fernández va a tener un golpe? Pero por supuesto. ¿Que Alberto Fernández va a tener un golpe? No, ¿dónde va a ser? Pero ¿cómo se, digamos, no hay clase militar que lo haga? No hay. ¿Pero usted siente que la ciudadanía...? No, la ciudadanía, sé que la ciudadanía, no sé lo que piensan otros encuestadores, pero Bernstein dice que las instituciones más ponderadas son las Fuerzas Armadas. ¿Usted dice que Alberto Fernández va a sufrir un golpe? ¿Cómo? ¿Que Alberto Fernández va a sufrir un golpe? Yo no digo, no es Alberto Fernández, no personalice. Bueno, pero es el presidente. Argentina corre ese riesgo, porque la verdad que esto es un desastre tan grande
que no puede llegar a pasar nada bueno. La gente se va a rebelar con esto. Por eso le decía, usted lo que ve es un cansancio, o sea, un descreimiento. Se va a generar un clima. ¿Un que se vayan todos? Pero por supuesto, peor, porque esta es la peor, por lo menos la más compleja de las presidencias que tuvimos, por lo menos que... Pero lo está ya también sentado a la mesa virtual Ricardo Sáenz, que es fiscal de cámaras. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. No, por favor, buenas noches. Antes de meterte en lo que es este momento que es la reforma judicial, le quiero preguntar a Enrique, ¿cómo recibís esto que está diciendo el presidente Duhalde respecto de rebeliones o enojos o de eventuales interrupciones del sistema electoral? Bueno, me sorprende naturalmente, pero te voy a decir una cosa. En el 2019, todas las capitales de América Latina, incluso las más prósperas y las más que mejor habían cumplido con el vademecum del desarrollo y de la lucha contra la desigualdad, etcétera, tuvieron fuertísimas agitaciones, conflictividad creciente, casi todas las capitales de Europa. Jeffrey Sachs escribió un artículo diciendo por qué es en las ciudades, por qué es en los donde viven las clases medias que el sistema político se está rompiendo. Eso no pasó en la Argentina, porque la Argentina estaba en el medio de la acción, tenía las fuerzas políticas a full, había una apertura muy grande hacia un cambio y eso de alguna manera operó como una válvula de escape. No nos pasó a nosotros y a los uruguayos. Al resto, ustedes vieron Santiago, Bogotá, etc. Eso está pendiente. Es una de las piedras que hay ahí en el camino, esas piedras oscuras, grises, asquerosas que les he tratado de mencionabas de la inundación. mencionar. Claro, total. ¿Y qué son? Son las clases medias urbanas desencantadas, heridas en su estima, estafadas, que no encuentran un destino ni saben a dónde van. Claro. ¿Eso significa crisis del sistema? De ninguna manera, yo no creo, pero significa una tensión, una prueba de fuego, que ya la vivieron todos los países en el 2019, muchos no lo han superado. Miren el caso de Perú, que la semana pasada cambió 2 veces el gabinete del presidente del Perú. Hay mucha inestabilidad. Eso no quiere decir golpe militar ni Fuerzas Armadas, pero quiere decir alta inestabilidad, de esa que yo no estoy seguro que las fuerzas políticas estén... Las fuerzas políticas no pueden organizar una cola de jubilados. Sí, tenés razón. No, yo quiero quebrar una lanza, porque sé lo que piensa Duhalde, y creo que hablo de lo que siente la mesa, pero espérate de idea. Ahí sí que vamos a salir toda la calle con COVID, sin COVID, para defender el sistema. No va a salir a la calle. El tema es el siguiente. Esto no es de un día que ocurre de hoy para mañana. Se van generando situaciones, se va poniendo la situación cada vez más difícil. Esto puede terminar en una especie de, no que se vayan todos, una especie de guerra civil. Porque lo que estamos viendo en la calle, la gente armada, lo que está pasando ahora, el avance espectacular de las adicciones, obviamente el motivo es muy claro. La angustia existencial revienta en suicidios, en alcoholismo, en tomar pastillitas y en adicción. La situación es muy difícil, después no se puede manejar. Entonces cuando se empiezan aparecen los salvadores. Pero bueno, estamos a 9 meses de que se eligió un presidente, un gobierno con 48% de los votos, con una legitimidad de origen indudable, con un liderazgo también en la oposición. Por eso me sorprende mucho, Duhalde, cuando usted plantea casi un escenario de guerra civil, cuando aparte las elecciones son el año que viene. Digamos, no logro entender qué parte de la película me estoy perdiendo yo. Puede ser, me lo estoy perdiendo yo, para que en menos de un año esto termine una guerra civil. Los liderazgos están consolidados, la alternancia está consolidada. La Argentina ha dado muestras de madurez. Nada es cierto. No es cierto. ¿Cómo que no? Hoy no hay nada consolidado. Hay un gobierno totalmente heterogéneo en su conformación. El presidente convertido en un equilibrista, un presidente que, como me pasó a mí, como le pasó a muchos, está recontrapasado, que no puede ni siquiera pensar, que no se toma el descanso, y eso lo puedo decir. Está mal que lo diga, yo le insisto desde el primer día. Un presidente tiene 3 horas, por lo menos 3 horas. Dedicado a sí mismo. A sí mismo. No lo hacen. No, pero está bien, Eduardo, pero lo que nosotros queremos decirle es que, y mire que en lo personal he tenido una editorial hoy muy dura respecto al presidente y creo que es una enorme pena que se ponga intransigente como un sector de esta coalición. Yo creo que lo peor que puede pasar es que Alberto Fernández, un tipo de consenso, se transforme en lo peor de uno de los sectores. Ahora, permítame decirle que creo que la enorme mayoría de la sociedad argentina no está dispuesta a interrumpir, el sistema. Son procesos. Yo veo cómo va el proceso
que es lo que nosotros tenemos que analizar o estudiar. El proceso en la Argentina se va deteriorando cada día más. Y si seguimos en lo que estamos y ustedes critican y le doy la razón, se va a ir generando cada día, se va a ir complejizando más. ¿O no vemos lo que está pasando en la calle? Pero, sí, perdón, sí, pero me cuesta dejarlo pasar el tema, porque usted fue presidente después de la principal crisis socioeconómica de la historia argentina y política. Fui copresidente. Está bien. ¿Cómo copresidente? Era con el doctor Alfonsín. Bueno, pero el que asumió al mando del Poder Ejecutivo fue usted. Con lo cual, algo de historias de crisis sabe. Sí. Bueno, entonces, lo que está planteando es que vamos hacia un escenario de crisis socioeconómica similar al 2001, que derivó después en que hubiera 5 presidentes. Y usted terminó. Peor. Es evidente que es peor. La situación es de una complejidad que se ha explicado, y yo estoy de acuerdo con lo que se ha explicado, pero es aún peor. La gente, ¿hasta cuándo aguanta la gente? Encima, ¿hasta cuándo? Yo no sé. Ustedes, claro, sentados, yo le decía, no le decía al presidente, a personas importantes, en un lugar muy cómodo, en un ámbito muy cómodo, están sentados y conversando del pasado, y la gente está preocupadísima porque no puede comer hoy. Pero tiene toda la razón. Y por eso intenté horriblemente plantear los números. Hay una situación sanitaria, hay una situación económica que enseguida Maxi va a explicar, hay una situación social con la inseguridad, y se iba a decir una palabra que no corresponde, y se insiste con la reforma judicial. Por eso lo convocamos a Ricardo Sáenz, que es el fiscal de Cámara, que nos dejamos hablar todavía. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, gracias por la invitación. Primero, ¿te parece que es el momento oportuno para la reforma? Y en todo caso, ¿qué tipo de reforma ves? ¿Transparencia o simplemente un hecho amañado para favorecer a los amigos? No, como un poco explicaste al principio del programa, hay 2 problemas acá, primero es el contexto en el que vive el país, preocupado por la salud, por la economía y por la inseguridad, básicamente. Y segundo punto, que creo que ya lo transforma en ilegítimo directamente, es la falta de consenso. Esto también lo hablaste en el inicio y lo han hablado un montón de analistas. Un proyecto como este era para armar con una comisión al principio los partidos con representación parlamentaria, las asociaciones, el sindicato, todas las ONG que se dedican a la justicia, y de ahí sacar un proyecto consensuado. Esto no es consenso, no es hacer intervenir a las partes y escucharlas 7 minutos en el Senado. Eso es casi una burla, no es un consenso. Y además creo, ya de tantos días de analizar y escuchar análisis sobre el proyecto de ley del Congreso, creo que en el proyecto de ley del Congreso no está lo que está buscando el gobierno. Está en la comisión de expertos que analiza la reforma de la Corte Suprema y la reforma de la Procuración General de la Nación. En la comisión Veraldi. Ahí exactamente, ahí está la clave. Ahí hay una peregrina idea de que podemos lograr la nulidad de ciertas causas de corrupción ampliando la Corte Suprema y con un fiscal ante la Corte, que es el Procurador General, que lo va a pedir. Esto es absolutamente imposible a mi juicio. O sea, fíjate, Luis, el costo político y el desgaste que se está pagando por un proyecto que todavía no tiene ni media sanción en el Congreso. Claro, sí, total. Ahora digo, ¿usted no pudo hablar, Eduardo, esta historia del proyecto de reforma judicial con Alberto? ¿Habla con Cristina? He hablado 3 veces con Cristina en este tiempo. ¿Y? No he hablado de eso. Cristina es uno de los caracteres... Puedo contar cosas, pero no hay tiempo. En realidad Cristina tiene un carácter que todos conocemos, no vamos a descubrirla ahora, que es opuesto al pensamiento profundo del presidente y del tercero en discordia, de Massa. Que es Massa. Te dice, Cristina piensa de una manera, Massa y Alberto piensan de otra. Sí, es así, esa es la realidad. Pero la preocupación mía, por eso estoy viviendo en Capital, yo me reúno permanente, ahora con los dirigentes gremiales, estuve con un montón de dirigentes empresarios, ¿no? Ellos no son el problema, dirigentes gremiales. A todos les pido unidad y pedir la unidad de los argentinos, con la religión es lo mismo, es lo que necesitamos, sin eso no se puede conversar, la situación se va a poner, claro, es más fácil para lo que comemos todos los días.